Ay, hermanos, qué bendición es estar en la alabanza, la verdad. Cómo se goza uno en la alabanza, ¿no? ¿No se gozan ustedes, hermanos? Amén. Empecé a ver la letra del primer canto y parecía que la habían hecho para mí, hermanos, porque decía que tenía que yo ir a otro lugar para encontrar la bendición de Dios, ¿verdad? Y digo, bueno, yo estoy acá, soy de Acapulco y estoy acá. Y aquí estoy recibiendo bendición, hermanos. Le doy gracias a Dios por la vida de esta iglesia, a la cual he venido a estar presente aquí en este lugar para alabar al Señor. Amén. Gracias al Señor que me permite poder servirle. Muy bien, vamos a hablar, hermanos. Hace un tiempo Dios me dio la oportunidad de sentir algo especial por la unidad familiar. Quiero decirle que muchos de nosotros estamos luchando, y estamos luchando a veces hasta con nuestras fuerzas, de veras, fuerzas tremendas, porque nuestra familia, algunos, no se desintegre. Y otros estamos tristes porque nuestra familia se desintegró. Unos en el camino y otros antes de llegar al camino de Dios. Entonces, hace tiempo estaba yo leyendo el libro de Malaquías y, hermanos, encontré esto. Quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Una de las cosas que el profeta Malaquías está exhortando al pueblo de Israel es que nos apercibe. ¿Cuántos saben que el Señor ya viene, ya está cerca? Malaquías capítulo 4, versículo 1. No sé si hacerme a un lado para que vean la lectura o ¿sí se ve? Ok. Es que hace algunos días atrás estuve allá en Acapulco, ¿verdad? Antes de venir para acá. Y me senté mero adelante y estaba atrás un hermano chaparrito. Y el hermano le hacía así y yo estaba, pues no me daba cuenta, ¿no? Sino que hasta que en una de esas volteé y vi que el hermano estaba así, pues queriendo ver a un lado de mí, porque pues yo estoy alto y el hermano estaba bajito. Y al final de la reunión le preguntan: hermano, ¿y usted se dio cuenta de lo que estábamos hablando? Dice: no, dice, es que estaba grande el mono. Y lo dijo por mí. Así es que me sentí mono en ese momento. Por eso digo, me quiero hacer un lado. Si es que el mono está muy grande, hagan un lado. Ay, hermanos. Bueno, es importante, hermanos, que pongamos atención en la palabra del Señor. Yo le aseguro, hermano, que si usted pone su fe en la palabra del Señor, usted y su familia van a ser restaurados. Amén. Ok, pero antes, déjenme decirle lo que Malaquías profetizó en ese momento para el pueblo de Israel. Versículo 1, ¿ya están ahí, hermanos? Dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Tremendo, ¿verdad? Pues la verdad no quisiéramos estar ahí y no queremos estar ahí y no vamos a estar ahí. Amén. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. ¿Para quién va a ser el horno? Para los que no estén con el Señor, lamentablemente. Por eso, ¿a qué nos manda el Señor, hermanos? A predicar el evangelio del reino de Dios. Amén. El nombre precioso de Jesucristo, para que nadie vaya ahí. Ahora, les voy a decir una cosa. A veces en algunos lugares, bueno, en Acapulco sucede seguido, no, yo creo que por acá no. Me subo a un elevador y a veces vamos un montón de gente y a veces no cabemos, ¿no? En el elevador, y a alguien no se le ocurre decir, dice: súbanse y al fin vamos a caber en el infierno. Y le digo: no, yo no voy para allá. Y a veces, ahora yo le cambié la jugada. Ahora yo me subo a un elevador y cuando veo que está lleno, digo: súbanse, todos cabemos, para el reino de Dios todos vamos a poder entrar. Amén. Cámbielo. Cuando usted oiga que digan eso, dile: no, en el reino de Dios es más grande, vamos a caber y hay más bendición ahí. Gloria al Señor. Bueno, ok. Viene el día ardiente como un horno. ¿Quiénes van a estar ahí, hermanos? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad. ¿Qué van a hacer esas personas delante de Dios? ¿Qué van a hacer? Serán quemados. Dice la versión antigua: serán estopa.
paja que va a arder. ¿Quiénes? Aquellos que no aceptaron el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nos manda el Señor: vayan y prediquen en mi nombre. El que crea y se arrepienta, ¿verdad? El que crea y sea bautizado, ¿qué? Será salvo. Tenemos que ir a predicar el evangelio, hermanos, porque no queremos eso para nadie, menos para nuestra familia. Y el Señor nos manda. Entonces dice, yo estoy leyendo la versión antigua, tal vez esta sea más moderna. Sí, ok. Dice: y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Me hago un lado, hermana? ¿El mono se hace un lado? Ok. Entonces, ¿quién ha dicho que va a suceder esto, hermanos? Jehová de los ejércitos, al Dios que alabamos y adoramos. Es el Dios que ha dicho que va a suceder esto por medio de su profeta. Y hermanos, se está acercando el día. Viene el día ardiente como un horno. Y entonces dice adelante: ese día que viene, vendrá y los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Quiere decir que aparte de que van a morir ellos, van a morir sus descendientes también, por no haber creído en el Señor. No sé si se acuerdan de la historia de Acán, que se quedó, ¿verdad?, con un lingote de oro, se quedó con plata y se quedó con un manto babilónico, y le habían dicho: vamos a ir a pelear con este ejército, contra este pueblo, ¿verdad? Y no agarren nada del anatema. Y él agarró, vio lingote de oro, de plata y un montón de cosas ahí, agarró y las guardó en su tienda, en su casa, y debajo de su cama, y ahí estaba toda su familia. Y entonces Dios descubre su pecado a través de Josué, y hermanos, muere él, y lo lamentable es que muere toda su familia también con él. No quedó ni raíz ni rama de Acán, porque desobedeció a Dios. Y dice adelante: mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿qué va a pasar, hermanos? Nacerá el sol de justicia. Aleluya. Decía nuestro pastor Víctor, que la justicia de Dios viene para sus hijos. Amén. Todos los que hacemos y cumplimos la voluntad de Dios y nos esforzamos en cumplir la voluntad de Dios, la justicia de Dios viene a favor nuestra. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? ¿Quiere darle alabanza al Señor? Dele alabanza, por favor. Alégrese, porque el sol de justicia está a nuestro favor. Dice: y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya. Una vez estaba en una casita y había unos becerritos chiquitos ahí. Chiquitos, ya sabe que son bien juguetones, ¿verdad? Los becerritos. Y estaban brincando y se veía tan bonito, tan chistoso como brincaban esos becerritos. Eran bebés. Y luego me vino en mente este versículo: y así estaremos nosotros, los hijos de Dios, brincando como becerritos de la manada. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver con nuestros propios ojos al Rey de la Gloria, al Dios Todopoderoso. Lo vamos a ver con nuestros ojos, hermanos, y nos vamos a gozar y vamos a brincar de alegría. Gloria a Dios. Entonces viene ese gran gozo. Y dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 3: hollaréis a los malos. Fíjese bien, hermano, vea bien este versículo: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¿Dónde van a estar los malos? Bajo las plantas de nuestros pies. Pero ¿cómo van a estar ahí? Hechos polvo. Así que si se ríen, se burlan de usted, no quieren saber nada, usted ore por ellos, bendígalos, pídale a Dios misericordia, porque si no se arrepienten, algún día van a estar hechos polvo. Lamentablemente no queremos que eso pase. Hay que predicar hasta el final. Tenga paciencia, sea amoroso, perdone, para que esa gente se arrepienta y venga al conocimiento del Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Ok, entonces sea paciente. Cuando alguien le ofenda, le insulte, le diga una palabra mala, se burle de usted, ¿verdad? Y allá en Tierra Colorada, los hermanos, las primeras veces que empezaron a leer la Biblia, se convirtió toda una familia.
Y luego les empezaron a decir tolongos. Ya se volvieron tolongos ustedes. Y ellos se sentían mal. Ay, hermano, nos dijeron tolongo. Tranquilos. Tómenla que no es ofensa. Ya, que digan lo que digan, ustedes están con Cristo. Esa es una gloria más hermosa. Amén. No, pero que nos dijeron cuitachi. No sé qué cosa es, perdón, yo no sé. Y decían que tolongos, que cuitachi. Le digo, mira, yo no sé lo que sea, pero a mí no me interesa. Yo me gozo con el Señor. Y digan lo que digan, más me gozo de estar con el Señor. Porque antes, hermanos, estaba sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Y estaba yo perdido sin Dios. Pero ahora que estoy con el Señor, me gozo. Digan lo que digan de mí, ahora me deleito en el Señor. Bendito Dios. Ok, vamos avanzando. Dice que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, cuando venga el Señor. Aleluya. ¿Por qué a veces se tiene que hablar de estas cosas, hermanos? Miren, a veces a los pastores nos es difícil hablar de estas cosas, pero se tienen que hablar. ¿Sabe por qué? Porque pasan los días, las semanas, los meses, los años, y muchos de nosotros a veces nos empezamos a enfriar y empezamos a apartarnos de Dios, empezamos a dejar de reunirnos, empezamos a dejar de leer la palabra y nos empezamos a olvidar lo que Dios ya dijo que va a hacer. Y para volvernos a recordar es necesario volver a retomar la palabra profética del Señor, porque el pueblo sin profecía se desenfrena. Y entonces Dios nos manda a decir a través de su palabra que no nos olvidemos que viene el día cuando Él venga de regreso, viene el día ardiente como un horno. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues viene a hacer juicio sobre la tierra. Pero nosotros, los que amamos a Dios, dice que va a nacer el sol de justicia. Él va a traer con sus alas salvación y vamos a saltar con alegría cuando le veamos, porque estamos con Él y Él está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Denle alabanza al Señor, por favor, hermanos. Muy bien. Mientras eso no viene, mientras no viene el Señor, mientras eso no se cumple, el Señor nos dice en el versículo 5, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando Jesús vio a Juan, ¿verdad? Dice, con Elías hicieron todo lo que quisieron, dice, pero aquí está Juan. Él es el Elías que había de venir. Aleluya. ¿Por qué, hermanos, Jesús señala a Juan como si fuera el Elías? Porque el mismo espíritu que estaba en Elías en el tiempo antiguo estaba en Juan y estaba en Jesús. Amén. Por eso asegura con esa firmeza a Jesús y dice: he ahí el mensajero de Dios. Aunque es Juan, dicen que Elías ya vino y ustedes hicieron lo que quisieron con él, pero Elías está aquí. Y señalando a Juan, dice. Entonces, hermanos, dice adelante, dice: él hará volver el corazón de los padres. Escuche, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tremendo. Es triste y es lamentable que muchas veces se han destruido familias, hermanos, delante del Señor. Y a veces no quisiéramos hablar de eso, pero es necesario. Mira, hay una esperanza, porque el Espíritu de Dios va a obrar con poder para tocar el corazón de los padres que no le hablan a sus hijos, y el corazón de los hijos que no le hablan a sus padres y que están peleados por diferentes circunstancias, problemas, situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. A veces los padres no trataban de salir mal con sus hijos, pero hubo un problema y los hijos se enfocaron en eso. Y a veces, hermanos, los hijos no querían pelear con sus padres, no querían salir mal, pero hubo algún problema por los cuales ellos tuvieron que salir mal. Y hubo malos entendidos. ¿Quién trabajó ahí? Pues el enemigo, para destruir la familia. Si usted estudia, escuche bien, si usted lee el libro de Efesios capítulo 6, usted se va a dar cuenta que primero Pablo empieza a hablar de la familia, ¿verdad? Que el esposo ame a la esposa, que la esposa respete al marido, que los padres traten bien a los hijos, y empieza, y al final
¿De qué habla? Habla de la armadura de Dios. ¿Y por qué habla de la armadura de Dios si estamos hablando de la familia? Porque ahí es donde el diablo nos ataca más. En la familia. Ahí es, mira, tú puedes decir, no hermano, yo soy guerrero. Primero ama a tu mamá y respétala. No hermano, mire, yo con mi esposa, sí, primero sé cariñoso y amoroso con ella, para que el diablo no pueda contra ti. No, pero es que mis hijos son rebeldes. Pues ámenlos, perdónenlos, abrácenlos, bésenlos. No, pero es que mis papás me trataron mal. Pues perdónalos porque no son perfectos. Cuando hagas eso, estás ganando tu primera guerra espiritual contra el enemigo, porque traes bien puesta la armadura. El enemigo no me va a hacer estar en contra de mi mamá ni de mi papá, jamás. Amén. Porque ahí es donde el enemigo está atacando nuestras vidas. A veces venimos y bueno, yo como pastor, ¿no? Vengo y hago guerra espiritual, sí, pero si llego a mi casa y me peleo con mi esposa, me está ganando el enemigo. No puedo ganarle. Entonces, padres que tienen problemas con sus hijos, cuando los vean, abrácenlos, perdónenlos. Amén. Hijos que han estado actuando con rebeldía contra sus padres, mejor humíllense ante Dios, pídanle perdón a Dios y perdonen a sus padres y abrácenlos y bésenlos. Porque les voy a decir una cosa, cuando tenemos a nuestros padres a veces no los valoramos, hermanos. Nos damos el lujo de contestarles mal, de regañarlos, de ofenderlos, pero cuando no los tenemos estamos llorando. Nos gana el llanto. Cuando debí en vida de abrazar a mi madre, a mi padre, ¿verdad? Decirle que los amo, llevarle un arreglo floral a mi madre. Madre, gracias por tanto cariño, tanto amor desde que tú me diste la vida en tu vientre. Es por eso que el Espíritu Santo, hermanos, está haciendo una obra poderosa en este tiempo. ¿Por qué cree que Pablo dice que Dios está preparando a la iglesia como una esposa ataviada y que la quiere recibir sin mancha y sin arruga? ¿Por qué? Porque está trabajando primero en las familias. Amén. Cuando Él venga, Él quiere encontrar a las familias de su pueblo unidas. Al padre debe de amar a su esposa y la esposa debe de amar a su esposo. Perdonarse todos los errores que se han cometido. Y los hijos entre hermanos, perdonarse. Porque hermanos, a veces como hermanos hemos tenido problemas y nos hemos guardado resentimiento. Y eso afecta nuestra relación familiar, afecta nuestra relación amistosa entre hermanos. Entonces, esto es de Dios, hermanos, es de Dios. Es una de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nuestros hogares, de nuestras familias, de la iglesia. Este es un llamado para la iglesia, a que la iglesia se integre. Pero tenemos que ser humildes y sencillos, hermanos. Humildes y sencillos. Si yo soy papá, una vez me dice una hermana: hermano, yo lo oí decir a usted que decía que tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Digo, amén, así es. ¿Por qué? Porque no, dice una psicóloga, que no podemos ser amigos de nuestros hijos. Le digo, hermana, no diga eso, por favor. Mire, los psicólogos también buscan la integración de la familia. Pero el ser amigos de nuestros hijos no perdemos nada, al contrario, ganamos mucho. Porque mi hijo ya no va a buscar un amigo en la calle que le dé consejos, y a veces hasta para apartarse de Dios. Y cuando yo me hago amigo de mis hijos, ay, hermanos, hubieran visto. Yo fui bien duro con mis hijos cuando eran pequeños. Duro, los trataba duro. Yo eran chiquitos y yo lo andaba regañando, agarraba el cuero y les pegaba. Y yo no me sentía a gusto, hermanos. Dios no había trabajado conmigo todavía, y porque yo tenía el corazón endurecido. Pero un día voy a una predicación, hermanos, y dice el pastor que estaba predicando, dice: si tú eres de los que cuando llegas a tu casa el perro no te sale a recibir, se va, huye, y tus hijos se esconden en la recámara y tu esposa se mete escondida a la cocina, es que el problema eres tú, no son ellos. Ah, caray, y me quedé así, hermanos. Sentí un dolor en mi corazón, porque eso pasaba cuando yo llegaba a la casa. Yo llegaba pensando, no, todo está bien, y aquí me respeta mi esposa y mis hijos, porque ya saben que yo soy aquí el que manda. Ah, espíritu machista, ¿va? Mexicano, ¿ah? Nada, para nada. Llegaba yo, no, pues aquí ya saben que yo, cuando yo llego, ellos saben que tienen que ponerse bien, porque si no, cuidado. Fíjense hasta dónde llegaba el asunto, ¿no?
Pero hermanos, cuando dice ese pastor esa palabra, llegué así a mi casa: Señor, perdóname por haber tratado mal a mi esposa, soy yo el problema aquí. Y cuando yo entré, hermanos, el perro, en lugar de salir luego, lo que dijo el pastor, corrió a esconderse el perro. Y me metí adentro de la casa, hermanos, saludé: mi amor, ¿dónde estás? Escondida la esposa. Mis hijos, cada quien en su recámara. Señor, ¿cuánto daño les he hecho a mi esposa y a mis hijos? Y le digo, hasta se extrañó mi esposa, porque le dije: mi amor, ¿puedes venir? ¿Qué? ¿Puedes venir, por favor? Salió mi esposa con miedo, porque yo era muy regañón, era bien enojón, hermanos, traía mucha amargura en mi corazón, pero Dios estaba tratando conmigo porque yo ya estaba en sus manos. Amén. Así que no te aflijas. Mira, hermano, escúchame. Algunos de los que están aquí, Dios está tratando con ustedes y está quitando la amargura de sus corazones, está quitando el enojo, el resentimiento, el coraje, porque a lo mejor a ti te trataron mal siendo niña o siendo hija o hijo, y ya cuando eres grande, sin darte tu cuenta, está reflejando eso en tu familia que ahora tienes. Y entonces llegué y que veo a mi esposa y le digo: mi amor, tengo algo que decirte, ¿te puedes sentar en la mesa? Se quedó extrañada porque le llegué hablando tranquilo. Se sienta mi esposa y me siento yo y le digo: quiero pedirte perdón. ¿Qué? Que quiero pedirte perdón. ¿Pero por qué? Le digo: porque yo reconozco que te he tratado mal y te he hecho mucho daño. Y empieza a llorar mi esposa. Y hermanos, ya no pude aguantar yo el llanto. Dije: Señor, perdóname porque he lastimado a mi esposa. Y le dije a ella, la abracé y le digo: mi amor, perdóname por el daño que te he hecho. Hijos, mis hijos no salían, estaban en su recámara. Y cuando salen mis hijos, les digo: hijos, vengan por favor. Y ellos me tenían miedo, hermanos, la verdad. Se acercaron y se sentaron a un lado de su mamá, por el lado de su mamá. Y les digo: hijos, yo sé que los pude haber afectado mucho. Yo sé que pude haberles causado mucho daño con mi forma de ser. Hoy quiero pedirles perdón. Hermanos, todavía no terminaba de decirle esa palabra perdón y ya estaban llorando mis hijos. Me estaba saliendo un sentimiento desde lo profundo de mi corazón, porque le había hecho mucho daño a mi familia. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, que si tú le has hecho daño a tu familia, te humilles y le pidas primero perdón a Dios, y después busques a tus hijos y les pidas perdón. Padre que has sido duro también, si tú has tratado mal a tus hijos, has sido muy duro, un látigo con ellos, es hora de que eso termine, porque el Señor te llama a que te arrepientas y le pidas perdón al Señor y vayas y abraces a tus hijos. Igualmente, madres que han descuidado a sus hijos, es tiempo que eso cambie. Es tiempo que le dediquen más tiempo a sus hijos y los abracen con más cariño, amor y ternura, porque ellos necesitan amor, y mucho amor, y nosotros somos sus padres para brindarles ese amor. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Yo sé que este es un momento difícil, pero se tiene que hablar, porque lo hemos vivido en carne propia muchos hijos de Dios. Y esto ha sido de experiencia para poderme parar al frente y decirle: hermano, yo viví así. Por eso ahora le pido de favor, obedezca al Señor, haga esto, porque el Señor quiere restaurar su corazón, quiere restaurar su matrimonio, quiere restaurar su familia. Propóngase de corazón ser humilde y reconocerlo, y cuando usted lo reconozca, le pida perdón a Dios y le pida perdón a su familia, esa familia va a recibir un avivamiento, una restauración. Amén. Dele alabanza al Señor, por favor, hermanos. Muy bien. Entonces, esto es lo que manda el profeta Malaquías. Malaquías claramente da a entender que la familia va a ser restaurada en el último tiempo, antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Estamos de acuerdo? Así que usted disponga su corazón y dígale: a ver, vamos a decirle todos al Señor. Ponga su mano en su corazón, por favor. Todopoderoso, hoy me encomiendo a ti. Te pido que me ayudes. Si yo te he fallado, perdóname, Señor. Restáurame. Restaura mi familia.
restaura mi matrimonio, restaura mis hijos y restaura mi vida. Gracias, hermano. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén. Amén. Ese es el primer comienzo. Es el primer comienzo para que usted se proponga de corazón amar a sus hijos. Y le voy a decir una cosa bien maravillosa, bien bonita. Una vez que yo le pedí perdón a mis hijos y a mi esposa jamás dejó de acompañarme donde yo iba. Se volvió una mujer de Dios, trabajadora para el reino de Dios. Estuvo conmigo en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles estuvo conmigo. Y como dice el juez cuando nos está casando, ¿verdad? En la enfermedad y en la salud, en la vida y aún en la muerte, hasta que la muerte nos separe. Ella tiene 1 año, 3, 4 meses que falleció mi esposa. Y ahora estoy sin esposa, pero le agradecí a Dios que pude pedirle perdón a tiempo y que pude restaurarme con ella en mi matrimonio. Y quiero decirle que estoy bien feliz porque mis hijos le sirven al Señor. Mis hijos le sirven al Señor. Antes de venirme para acá le dije: hijos, quiero hablar con ustedes. Sí, papá. Hijos, he recibido un llamamiento de Dios. Se le llenaron sus ojitos de lágrimas a mis hijos. Papá, pero ¿cómo? Acabamos de perder a mi mamá y usted se va a ir. Hijos, tengo que obedecer al Señor. He recibido un llamamiento de Dios, pero le doy gracias a Dios que ustedes no son unos bebés, no son unos niños, ya son hombres y mujeres maduros que ya pueden seguir al Señor y servirle. Y quiero decirle que los dos le sirven. Mi hijo es ayudante del pastor, es un copastor en una iglesia allá en Acapulco, y él es levita, músico, cantor, toca todos los instrumentos y glorifico a Dios por ello. Y le digo: hijo, tú ya le estás sirviendo a Dios. Y le digo a mi hija: hija, tú fuiste preparada para ser esposa de un pastor. Tu esposo es un músico, cantor, levita, y le estás sirviendo al Señor, y ya casi son nombrados pastores de una iglesia también. Así que yo me gocé. ¿Qué hizo que yo pidiera perdón? ¿Qué provocó que yo les pidiera perdón a mi esposa y a mis hijos? Que ellos fueran restaurados y buscaran con más gozo el camino de Dios, hermanos, para servirle al Señor. Entonces no lo dudes, hermana, porque hay uno que dice: hermano, ore por mis hijos, están lejos del camino de Dios. Pues hermana, vamos a orar, pero una de las cosas que tienes que hacer es acercarte, abrazarlos y decirles que les amas, para que ellos vengan a buscar el amor de Dios, porque tú se los has enseñado cuando les pides perdón. Amén. Entonces ese es el llamamiento, hermanos. Pero otro llamamiento que nos está dando el Señor, vamos a Marcos 16, por favor. Marcos 16. ¿Cuántos ya están ahí? Una vez dice una hermana: hermano, dice, creo que mi Biblia no tiene Marcos 16, no lo encuentro. Le digo: hermana, le dieron una Biblia incompleta. Marcos 16. Me gusta esta lectura, hermanos. Últimos versículos, desde el versículo 15. Es el mandato que tenemos todos los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, los hijos de Dios, para que la gente se acerque al Señor? Y predicar el evangelio. Si tú quieres que tu familia se salve, le tienes que hablar de Cristo. Si tú quieres que tus vecinos se salven, les tienes que hablar de Cristo. No hay otra salida, no hay otra solución, no hay otra oportunidad. Solamente es el nombre de Jesucristo el que los puede ayudar. Entonces dice aquí Marcos, vamos a leer. Me voy a hacer un ladito, ¿verdad? Espero no estorbar a los de acá, de este lado. Dice, versículo 15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y quiero decirte que aún a las personas que no te pueden ni ver, que no te pueden ni saludar, a esas te tienes que acercar, pedirle a Dios que te dé sabiduría, inteligencia, paciencia y que te guarde. Y entonces cuando te acerques y les hables, otra cosa puede suceder. Amén. ¿Cuántos saben que el evangelio de Dios es poder de Dios? ¿Cuántos saben que el evangelio es poder de Dios? Amén.
Una vez oí un predicador que decía, yo a veces decía, Señor, ¿por qué pasa esto en mi iglesia? Hay problemas, hay estas situaciones. Y decía, Señor, ¿cómo vamos a hacerle para avanzar si no podemos salir de estos problemitas? ¿No? Y una vez oí que decía un hermano predicador, decía, hermanos, nosotros podemos entrar a los lugares que está gobernando Satanás y hacer cortocircuito por el nombre de Jesucristo. ¿Cómo ven? ¿Sí lo saben? ¿Sí? Porque me sucedió en el trabajo, por ejemplo, llegué un día y estaba un compañero hablándoles de la palabra de Dios, pero le estaba hablando él a su manera y los tenía regañando. Se van a ir al infierno y les va a pasar esto, bola de pecadores, y los estaba regañando, hermanos, pero terriblemente, tanto que unos de ellos estaban llorando, enojados con él, y se nos quedan viendo, oye Miguel, ¿y por qué este nos insulta? ¿Por qué este nos trata mal? Y entonces me dice aquel hombre, dice, dice, y tú dices que sabes leer la Biblia, y que le digo, no, yo no digo. Le digo, pero ¿por qué les hablas de esa forma? ¿Por qué no les predicas al Dios que les ama? No, es que tú sabes que ellos son bien borrachos, son pecadores. Le digo, pero si tú también tomas con ellos. Para empezar, tú eres el primero que reparte la cerveza. Y se quedó así. Le digo, sí, es la verdad. Si te vas a poner a regañarlos a ellos, tienes que predicarles de verdad con tu palabra y con tu testimonio. Y que termina, pero ya estaban ellos bien disgustados, molestos, ya está llorando del coraje con él. Y les empiezo a decir, miren, Dios los ama, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y empecé, hermanos, y aquel hombre se quedó callado, ya no dijo nada, se quedó escuchando. Y cuando terminé, que se levanta uno y le dice, ya no te queremos oír, vete de aquí, ya no nos hables, vamos a oír a Miguel, porque ya le entendimos el mensaje que Él nos está dando de parte de Dios. Tenemos que ser explícitos para predicar el evangelio de Dios, hermanos. Si tú vas y les hablas de 1000 cosas de la Biblia y no les hablas de Jesús, no les estás predicando el evangelio. Tienes que hablarles de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Tienes que decirles que Él al morir ahí en la cruz derramó su sangre para que tú y yo fuéramos perdonados por Dios su Padre. Tienes que decirles que esa sangre todopoderosa te perdona, te lava, te limpia y te cubre contra toda estrategia maligna, amén. Entonces tenemos que predicar el evangelio, hermano. Mucha gente se está perdiendo, mucha gente está muriendo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este planeta, hermanos. Tenemos que ir y predicar el evangelio, es un mandato. Y dice adelante, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si usted no se ha bautizado y tiene tiempo viniendo a la reunión, tiene tiempo viniendo a escuchar la palabra y no se ha bautizado, no ha hecho ningún compromiso con Dios. Dios está llamando a hacer pacto, compromiso con Él, para servirle, trabajar por Él y servirle, servir a su pueblo y predicar a los que no le conocen. Eso está haciendo Dios. Por eso yo le invito a todos los que no se han bautizado, tomen conciencia que están ante Dios y Él ha demandado esto para los que quieren ser salvos. Tiene que creer en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y luego bautizarse para ser salvo. Sigo leyendo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjese bien, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? ¿Están ahí? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? Una vez un pastor me decía, oye Miguel, dice, ven, quiero hacerte una pregunta. Le digo, ¿por qué, hermano? Yo no sé qué cosa haces tú. Yo oro por la gente y no pasa nada. Le digo, es que no tienes fe que Dios está contigo. Debes de tener fe. Ten fe que Dios se va a manifestar a través de ti para bendecir a otras personas. No le hace lo que pueda pasar ahí, Él se va a encargar de hacerlo porque Él es todopoderoso. ¿Cuántos saben que el Señor es todopoderoso? Amén. Ok, Él lo va a hacer. Y dice adelante, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Vean lo que dice abajo, por favor. Les estaba dando el Señor estas indicaciones a sus discípulos, a sus apóstoles antes de irse, y en el versículo 8 dice
Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Gloria al Señor. No hay nadie en la tumba de Cristo, ¿cómo ven? Él resucitó. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Bendito Dios. Él está vivo, hermanos. Él no está muerto. Póngase de pie, por favor. La palabra profética: Dios quiere restaurar su familia. No se le olvide. Ponga su corazón, dispóngase a humillarse en el Señor. Y la otra es: no se le olvide predicar la palabra del Señor donde usted vaya, porque el Señor va a hacer milagros y maravillas por medio de usted. Cuando usted ore, van a suceder maravillas y milagros. Estaba yo ahí escuchando la alabanza, hermanos. Quiero darle algo que sentí en mi corazón. Dios va a empezar a hacer milagros más grandes en esta iglesia. Lo sentí en mi corazón. Créalo de corazón y ore con fe. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendito Dios, por esta palabra que nos recuerdas lo importante que es unir a nuestras familias para que sea bendecida y restaurada tu iglesia, Señor. Padre, gracias. Y gracias también porque nos recuerdas que debemos de predicar el evangelio del reino de Dios y el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.